Desde el principio de los tiempos, los pueblos se reunieron a la vera de un río. La corriente natural y continua, fuerte o suave, es un bien fundamental para la vida. Sin el agua, no podemos apagar la sed, no nos podemos lavar, ni tampoco regar para que la siembra germine. Por eso, donde está el río, está nuestra casa. Y cuando el río suena, hace 39 años, miles nos encontramos en torno al obelisco de Montevideo para defender la democracia. Fue una de esas movilizaciones populares de las más grandes de la historia. Ese río de gente tuvo un punto de encuentro, la libertad. Hoy queremos seguir transitando por esas aguas. Bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas, a este que será el último programa de este ciclo, de este año. El año que viene volveremos con ideas y con algunas cosas nuevas seguramente, o por lo menos con la intención de volver a encontrar un espacio de diálogo como el que hemos buscado este año. Y como es el último programa, siempre está bueno pensar qué pasó, por qué pasó, cuáles fueron las cosas más importantes, y tenemos el gusto y el lujo de que esta conversación la tengamos con Gerardo Caetano, historiador, político y docente. Gerardo. Político no, politólogo. Historiador, acá me pusieron político, yo le creo a la producción. ¿Viste? Politólogo, discúlpeme. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora no, claramente que no. Me lo podés explicar. Y a Lilian Celiberti, a ver si no me equivoco, maestra, militante feminista, expresa política y fundadora de Cotidiano Mujer. No me equivoqué. Perfecto, perfecto. Empecemos mal, ¿viste? No. ¿Empecemos mal como Uruguay o no? ¿Hoy en el Mundial? Sí. Yo no creo. ¿No crees? No creo. Creo que Corea es un muy buen equipo. Creo que Uruguay no es una selección deslumbrante. O sea, Uruguay le puede ganar a cualquiera, pero puede perder con cualquiera. Hay algunas, como buen futbolero... Sí, por eso te lo pregunto. Hay algunas ausencias y algunas presencias que no entendí mucho, pero yo creo que fue un partido muy parejo y que el 0-0 estaba bien. Todavía no está nada perdido. No, aun cuando Portugal haya ganado, no lo creo para nada perdido. ¿Te gusta el fútbol? Me gustaba mucho. Tengo que decir que he cambiado un poco mi perspectiva. Cuando era adolescente nunca fui poco al estadio porque mi padre no iba, pero sí escuchábamos la radio, y sobre todo en la campaña del 66, creo que fue, de Peñarol, vivíamos con pasión las transmisiones. Después, en realidad, siento que el fútbol es un espacio de globalización capitalista de la peor expresión. Entonces tengo como cierto rechazo, lo mismo con relación a este mundial en particular, Qatar, etcétera. O sea, tengo otros obstáculos que me impiden, lo cual no quiere decir que no vea los partidos, claro, que no acompañe a Uruguay, bueno, pero eso es como parte de un sentimiento colectivo, ¿no? Es decir, es una vinculación con una experiencia colectiva que se vive en los mundiales y en particular en los partidos de Uruguay. Pero esto de Qatar sí. Es un escándalo. Es un escándalo. No tenemos que dejar de señalarlo. No debió existir un mundial en Qatar. Ya había antecedentes malos. 1934 en la Italia fascista, 1978 en la dictadura argentina. Dictadura en pleno terrorismo de Estado. Pero lo de Qatar creo que es deslumbrante, o sea, origen espurio, con una corrupción brutal, expoliación absoluta a los trabajadores, 6.500 trabajadores fallecidos en la construcción de los estadios. Esta situación de violación
flagrante de todos los derechos en Qatar, este imperio de decir, bueno, por la plata vale todo. Sí, sí, exacto. Y, bueno, las elecciones queriendo protestar, algunas de ellas, y penalizando. Realmente, yo que soy muy futbolero, repudio Claro. este Mundial de Qatar. Y para hinchar por la selección, como hincho, tengo que hacer Una esfuerzo. abstracción Sí, ideológica. una abstracción de... Claro. Bueno, pero en del el fondo, contexto. yo obviamente que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero bueno, en el fondo el fútbol sigue siendo ese juego que juegan los 22 dentro de la cancha, ¿no? Pero es cierto, bueno, el otro día los alemanes se taparon la boca y ya los están estudiando, están haciendo una investigación, como se llama. Les abrieron un expediente. Un expediente para sancionarlos. Impresionante. Simplemente por un gesto, o sea, es muy fuerte. Pero bueno, ves, como vemos, vamos a tener mucho intercambio de ideas en este programa. Sí, exacto. Pero vamos a empezar a hablar un poquito, aunque sea de ustedes. Y entonces les pedimos unas fotos, es Sí. el método que tenemos, para poder empezar a hablar. Vamos a empezar viendo la foto de Lilian, una foto de su infancia, que te pido que me la cuentes. Bueno, Te querías a obviamente no tengo mucho recuerdo de esa foto porque era muy chica. Mi recuerdo está acá, en mi ceja, ¿no? No exactamente de esa foto, de esa situación, porque según me contaron, esta cicatriz me la hice en esas sillitas de comer que tenían Claro. las orejas de gato, entonces me caí, me partí la ceja ahí. Entonces me pareció como tengo ese signo en mi cuerpo que me acompaña desde siempre, mostrar, bueno, un poco que me estaba subiendo a cosas que eran como excesivas para la edad, pero bueno, pero me gustó obviamente recuperar una parte de la rebeldía que implica atreverte a cosas que no están permitidas, supuestamente. Bueno, yo te iba a decir eso, es como una muestra Exacto. de la audacia de buscar cosas nuevas o que podían ser riesgosas. ¿Sos de Montevideo? No, bueno, yo soy de Montevideo en realidad, pero nací en Blanquillo, pero mis padres, o sea, nací y mis padres se vinieron para Montevideo conmigo de 2 meses, o sea que en realidad soy de Montevideo porque viví Claro. toda mi vida, menos esos 2 meses, pero sí tengo mi familia, mi padre de Tacuarembó, de un pueblo en Achar, que fue fundado por mi bisabuelo, que lleva el nombre de una calle, mi bisabuelo italiano, y la familia de mi madre de Durazno. Entonces, bueno, en realidad la historia de Montevideo también, ¿no? Sí, claro. Migraciones que se daban a la ciudad en ese momento en búsqueda de trabajo, etc. Haces magisterio y ahí es cuando ya te vinculás con la militancia. Sí, en realidad yo entré a magisterio con 16 años porque se podía en ese momento dando un examen de ingreso, se podía ingresar con 4º año del liceo, entonces yo di el examen de ingreso porque era algo que tenía claro que quería hacer y el primer año me vinculé a un grupo de misiones sociopedagógicas que fuimos justamente a Durazno, a la capilla de Farruco, razón por la cual mi madre me dejó ir, porque no quería dejarme ir, porque no, que no podés con 16 años estar en todas las 2 semanas fuera en un grupo mixto, bueno, esos prejuicios que tenían nuestras madres. Pero como era la capilla de Farruco y era un lugar que mi madre conocía de chica, entonces finalmente me dejó ir. Y esa fue una experiencia, compartimos esas misiones sociopedagógicas con Sara Méndez, con Elena Quinteros, con Miriam Ceballos, con Telva Juárez, que es una compañera que mataron en Argentina. O sea, fue para todos los que participamos, fue un impacto muy grande la experiencia de la misión sociopedagógica. El contacto con el medio rural, con los rancheríos, con la pobreza, bueno.
Tú estuviste presa y después estuviste exiliada en Italia. Sí, ¿Ese yo exilio estuve en Italia presa. tiene que ver con ese abuelo italiano? No, bueno, en realidad sí y no, pero no porque no teníamos ningún vínculo, creo que esas migraciones como las de 1800, fines de 1800, habían rupturas, no volvían nunca más, ¿no? A los países, pero siempre los quedó eso. De todas maneras fue porque mi hermana sí estaba casada con un italiano que era hijo de italianos, entonces mi hermana se fue para Italia, entonces cuando mis padres hicieron como la gestión, porque yo estaba sin procesamiento, pero estaba en un cuartel hasta el año 74, entonces mis padres hicieron la opción de salida del país que tenía legalmente porque me correspondía, porque yo había caído en el 72, que todavía era justicia civil, digamos. Claro. Entonces la elección de ir a Italia es porque estaba mi hermana y podíamos estar juntas en Italia. Después vuelves a estar presa. Sí, sí, después en realidad en Italia estuve 3 años y medio, 4, y después cuando organizamos una campaña por los desaparecidos en Argentina, por los uruguayos desaparecidos en Argentina, en ese marco, con Hugo Cores y toda la gente que está del Partido por la Victoria del Pueblo, decidimos que nosotros, Universindo y yo, íbamos a ir a Brasil a contactar básicamente a periodistas. Brasil estaba en un momento, si bien era un país que tenía dictadura, estaba en un momento muy particular porque había libertad de prensa, era raro, ¿no? Estaba en un proceso de salida o de cierta reinstitucionalización. Y bueno, nosotros nos fuimos a Brasil y había claramente una disputa adentro también de Brasil entre los sectores militaristas y los sectores golpistas, digamos, una disputa que yo creo que sigue estando presente hasta ahora, ¿no? Y en ese marco de esa disputa había sectores que de forma clandestina coordinaban las fuerzas represivas con Uruguay, en este caso fue en el marco de eso que nos secuestraron en Porto Alegre. Claro. Que fue una historia muy conocida. Sí, muy conocida porque justamente nosotros teníamos mucha relación con los periodistas de Porto Alegre, del sindicato de periodistas que sacaban una publicación que se llamaba Coyornal. Además habíamos participado en varias reuniones de los comités por la amnistía, que eran comités muy amplios, ¿no? Donde participaban, estaban por todo Brasil, pero en particular en Río Grande do Sur eran bastante fuertes, interesantes. Estaban la familia de Brizola, ¿no? que lideraba esos comités por las amnistías. Y bueno, y ese era nuestro trabajo político, era ese, ¿no? El divulgar la situación de Uruguay y también ver si desde ese lado, con la cercanía, con la frontera, llegaban algunas informaciones a Uruguay por publicaciones que se hicieran en ese marco, ¿no? Bien. Vamos a tu historia ahora. Por lo menos alguna parte de tu historia, porque las historias de ustedes podríamos dedicar un programa entero para las historias. Son largas. No, Las mías son largas por una cuestión de edad también. Bueno, por supuesto, no, pero también de vida. Pero es una cosa interesante, yo estuve en una parte del exilio en Brasil, cercano por ese periodo, y hace un tiempo recordaba que una de las cosas que me pasó es que fui a ver Novecento, que la película de Bertolucci, que además era en 2 partes, que era larguísima. Sí. Y hoy me cuestionaba y decía, ¿cómo daban esa película en Brasil? ¿No? Es increíble, porque esa película en Uruguay no sé si se dio hasta que terminó la dictadura.
Bueno, vamos a ver tu foto, Gerardo. A ver cuál fue la foto que le... Bueno, El fútbol. a ver si yo puedo apostar. No me voy a animar a apostar a decir cuál sos. Es bastante fácil. No sé si es bastante fácil. Arriba. el Segundo arriba a la segundo. izquierda. Exacto. Pero porque me dijeron, es por eso que te digo. Bueno, ¿qué es esto? Bueno. Es un cuadro de fútbol, me queda claro. Es un cuadro de fútbol, es un cuadro de bodyfútbol. Ahí estoy con muchos amigos de la infancia, entre ellos están los Vidal. Ahí había 4 que eran hermanos. 4 hermanos. De una familia de más de 11, que eran la familia Vidal. El padre tenía un auto enorme, gigantesco, y llevaba en guinche una casita de madera en donde ponía, aparte de los hijos, porque no entraban en el auto. Pero lo que reconstruyo mucho es que ese momento, yo ahí me veo en esa niñez sin tristezas. Sin las oscuridades que luego vinieron demasiado pronto. Ahí vivían mis padres, vivía mi hermano mayor, no había llegado la dictadura, teníamos un ámbito familiar y el fútbol era una prolongación de la vida en donde reinaba, la alegría. Y yo disfrutaba mucho. Yo jugaba al fútbol y leía, ¿no? Eran las dos pasiones que me habitaban y que estaban muy compenetrados, muy compenetrados. Yo siempre digo que mi padre me traía las revistas de los deportes y me decía, y yo leía y me traía. Entonces, a vos te va a pasar como a Don Quijote, que de tanto leer novela de caballería se volvió caballero. Sí, pero también leí otras cosas que hicieron que, me volviera historiador. Mirá, tu vida transcurre como un futbolista, digo, más allá de ese fútbol, hay un joven que integra una selección uruguaya, que integra un plantel que después es campeón, hay un recorrido incluso por el fútbol de interior. Claro. Yo fui y soy. Sí, los jugadores de fútbol dicen todos siempre. Soy Hay futbolista. profesiones que de alguna manera se integran para siempre. Y la de futbolista es uno de ellos. Y yo, desde muy chico jugué en todas las divisionales de babyfútbol, que por entonces, increíble, tenían límite de altura. Es verdad. Entonces yo tenía que jugar, porque era alto de chico, imagínate, tenía que jugar 2 categorías arriba de la mía. Y nos hacían, el día que nos medían, nos hacían caminar para bajar un poquito. Dicen que se baja. Y yo siempre jugaba 2 categorías arriba, porque era alto de chico. Y después, nada menos, mirá, fíjate, en el año 73 pasé del maeso a defensor. Y viví años que eran terribles desde el punto de vista personal, terribles desde el punto de vista colectivo. Y yo siempre digo que en defensor tuve un oasis, que había ahí un oasis. Ahí había una comunidad muy rara que dirigía a alguien que tú conocías. Claro, Conociste muy bien, que lo había fundado en valores, y que el profe José Ricardo de León, que además de ser una persona inteligentísima, era un hombre de muchos valores. Y bien, jugué en defensor durante muchos años. Me rompieron, me acuerdo mucho de ese día, porque todos los días la rodilla me suena. Claro. Me rompieron a los 17 años los ligamentos cruzados. Y entonces no se operaban. Y para jugar tenías que tener un cuádriceps formidable. Pero se dio un cruce que todavía no sentí, pero que ahora siento que mi madre tenía artrosis genética y yo fui el que la heredé. Entonces recuerdo la ruptura de ligamentos cruzados y recuerdo la artrosis de mi madre.
Pero eran años muy difíciles para vivir, yo también jugué en el interior. Yo ya sabía que después que me habían roto y no se operaba, era No tenía futuro. no tenía futuro. Jugué 5 años más, me sirvió mucho, porque, ojo, a la muerte de mis padres, nos ayudaba mucho una tía que fue una segunda madre, pero teníamos que parar la olla. Y me ayudó mucho, pero yo ya empecé a estudiar. ¿Cómo llegaste a la historia? Bueno, yo llegué a la historia leyendo. Y es muy difícil llegar de otra manera. Yo leía mucho. Mi viejo, a la hora de la siesta, me decía, no podés salir a jugar al fútbol, entonces tenés que quedarte acá. Yo dormir la siesta no la dormía. Entonces leía. Mis hermanos todavía hoy me dicen, vos leías hasta el diccionario. Y la verdad que leía el diccionario. Un Larousse ilustrado que era enorme, que era como una gran enciclopedia. Y era una lectura fascinante. Y bien, eso me fue marcando mucho. Tuve profesores que me marcaron mucho. Y yo supe la universidad estaba intervenida. En el IPA por lo menos podías tener a Pibel o a Rogelio Brito, que eran grandes profesores. Y a veces, por ejemplo, cuando jugué en la selección juvenil del 77, entrenaba de mañana y de tarde, y de noche me salía corriendo porque tenía el IPA de noche. Y al otro día igual. Y me habitaban dos pasiones que eran muy fuertes y que yo sabía que no podían conciliarse. Hoy peleo mucho para que se concilien. A mí me parece muy importante que los futbolistas hagan otra cosa. Y conozco muchos futbolistas que eran brillantes en otra cosa y que no. Siempre, Eduardo Dogliani, al que tú conoces, sí. un gran médico traumatólogo, un día Cubilla lo vio en los céspedes leyendo en el entretiempo de las prácticas y después lo llamó, ¿qué estás haciendo? Luis, estoy leyendo. Ah, no. Acá hay que optar. Te propongo hacer... Y agarró y se llevó los libros y nunca volvió. Claro. Les propongo hacer una pausa y empezamos a intercambiar algunas ideas sobre, cómo hemos visto este año 22, que con el tema del Mundial se adelantó su final. Enseguida volvemos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Yo les comentaba que este es el último programa del ciclo y que de alguna manera un poco era no hacer un balance del año, pero sino tocar algunos puntos del año que suenen como preocupaciones. Estamos con Lilian Celiberti y Gerardo Caetano. Y aparecen en el año una cantidad de títulos que uno podría empezar a enumerar. Bueno, ni que hablar, el caso Astesiano, problemas económicos, los conceptos del pasado reciente, las transformaciones en la educación, el quitar la palabra terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, como muchos de los temas, los avances de la derecha en el mundo, en el continente, el tema de la violencia. Hay una cantidad de temas, pero bueno, yo no los quiero condicionar, pero les tiro a ustedes, para ustedes, cómo sintieron el año y qué temas son aquellos que realmente les generan preocupación. Muy grande lo que les pido, ¿no? Sí, en realidad sí, porque la preocupación impacta en muchos niveles, ¿no? Algunos de los temas que tú planteaste me parece centrales. Yo diría que podríamos englobarlos todos en que estamos en un momento de disputas profundas sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la democracia, sobre el sentido de todas las cosas, que me parece que es como lo que yo definiría como la preocupación de este año más fuerte.
en particular después cada uno tiene sus áreas de... Yo soy feminista, por supuesto que tengo un énfasis sobre esa problemática, pero soy también ecologista y tengo un énfasis en la cultura uruguaya de su ajenidad sobre las temáticas ambientales y el momento particular que estamos viviendo en este planeta. Y me asusta, me preocupa y también me motiva a la acción todas las disputas sobre el territorio, sobre los territorios. Y creo que Montevideo en particular ahora se está anunciando una revisión de la Ley de Ordenamiento Territorial. Yo participo del colectivo de la Rambla Sur, participo de otros espacios que tienen que ver con la dimensión de la ciudad y del derecho y los derechos de convivencia en la ciudad, y después una ciudad que tenemos segmentada, fragmentada, ¿no? Con los círculos de pobreza, donde la violencia es un espacio, un momento de socialización cotidiana, y es preocupante, y las estrategias para combatir esas son solo la policialización de la sociedad y la seguridad, y yo no creo en eso. No creo que va exactamente por otro lado, crear más comunidad, crear más solidaridad. Me preocupa, por último, para señalar un ejemplo de eso, la campaña que el gobierno ha hecho en relación a las ollas populares, a la coordinadora de ollas populares, porque es quitarle el protagonismo a la gente que se organiza por la precariedad de la vida. Y quitarle el protagonismo es volverlas en el lugar de subalterno al Estado. Yo creo que eso es absolutamente violatorio de un principio democrático de que la gente se organice, también ejerza autogestión y tenga autonomía. Y me parece que eso es un principio central en la creación y fortalecimiento de las comunidades. Entonces me preocupa esa persecución, y cuando hablamos de persecución decimos la libertad de expresión está cuestionada, y cuestionada en particular hacia los adolescentes, hacia los jóvenes, en los centros educativos, con los docentes. Bueno, en fin, como ámbitos de preocupación creo que nos sobran. Podríamos seguir hablando de ámbitos de preocupación de lo que se avisora este año, y yo creo que tenemos que fortalecer otras estrategias. Sí, yo comparto plenamente las preocupaciones de Lilian. Creo que este año está asignado por, bueno, esperemos, el fin de la pandemia. Esperemos. Es decir, hay una inflexión, hay una inflexión. Es una inflexión que es universal, es universal. La cantidad de cosas que pasaron este año a nivel global es impresionante. El 24F, la invasión rusa, que era la prolongación de una guerra que ya había comenzado, y que es una guerra compleja, que viene de grandes errores de Occidente y de actitudes inadmisibles de Rusia. Pero también la reconfiguración del orden internacional, lo que vimos en la conferencia de la OTAN, la cumbre de los BRICS, en América Latina, bueno, el ascenso de Boric, el ascenso de Petro, este triunfo de mínima de Lula, con esta votación realmente poco creíble de una figura, bueno, incalificable. Como la figura de Bolsonaro, China, y podríamos seguir. Claro. Yo creo que ese marco internacional se asocia muy fuertemente con lo que decía Lilian. Volvemos a una disputa de sentidos comunes o de sentidos compartidos, que en puridad es una disputa por la vida. Yo vuelvo a escuchar cosas o vuelvo a ver cosas que realmente pensaba que no iba a volver a ver nunca más. Nunca más. Por ejemplo, que en el Uruguay se cambie un programa y en lugar de decir terrorismo de Estado, se diga dictadura civil-militar,
y en lugar de decir derechos humanos se diga derechos civiles y políticos, bueno, realmente yo pensaba Claro que no. que eso no... Que eso eran conquistas ya Y eran conquistas, intocables. conquistas asumidas. Claro. Yo esperaba que en el Uruguay, que siempre excesivamente se plantea como una excepcionalidad en América Latina y en el mundo, y la verdad que eso es una mala ruta para pensar, bueno, hemos visto cosas sorprendentes. El país de la no corrupción, bueno, Astesiano es una caja de Pandora. Pero además la actitud, cuestionamientos a la justicia, presiones sobre los fiscales. El caso Arcet, que bueno, ha quedado como Claro, Marcelo, ha quedado como atrasado. Ciertas ideas que vuelven a emerger, que realmente, el otro día vi en una semana 3 títulos de artículos que no lo podía creer. Que era, además, esa asociación terrible entre la visión de la libertad, y por eso es muy importante volver a discutir la libertad, Claro. un valor absolutamente central, tal vez el gran valor, pero volver a discutirlo en profundidad. El principio nuclear del liberalismo conservador es un principio que junta 2 visiones que en principio son contrarias. La idea de que para que haya libertad tiene que haber desigualdad. El liberalismo, que además considera la libertad solamente individual, y el principio básico del conservadorismo, la desigualdad. Bueno, y lo hemos vuelto a ver en el país, del emblema de un país modelo en el que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Bueno, volver a ver editoriales que dicen, para entender por qué los que tienen más. O, la cosa que es más sorprendente, para que haya derechos tiene que haber desigualdad. Y estoy refiriendo titulares. Entonces, bueno, vuelven a rediscutirse sentidos comunes, sentidos de vida, sentidos por la vida, que después de la pandemia, después de ese momento que realmente ha sido terrible y sobre el cual deberemos reflexionar muy, muy grandemente, y en la perspectiva de un contexto internacional tan marcado por incertidumbres, es como que se ponen en entredicho ciertos acervos que creíamos sólidos y no son sólidos. En puridad, esto no es nuevo, no hay luchas que se ganan de una vez y para siempre, pero que 100 años después de la marcha sobre Roma, de 1922, asume en Italia Claro. Giorgia Meloni, Sí. y que en el Uruguay vuelva a señalarse que justamente en el mes de la violencia de género, que las reivindicaciones feministas son ideología de género, Exacto. que rompe sentidos comunes, que en el Uruguay se considere que se avanza en términos de seguridad y tengamos las cárceles, uno de los lugares en donde se violenta de manera más dura a los derechos humanos. Estemos por cruzar el umbral de los 15.000 presos. Sí, es Creo que somos el impresionante. país En condiciones con mayor infrahumanas. cantidad de presos por persona, per cápita del mundo. Entonces, efectivamente, yo creo que la gran clave es que volvemos a discutir ciertos sentidos comunes que en un contexto de pluralismo absoluto, porque eso también lo hemos aprendido, que tenemos que celebrar la diversidad de opiniones y la diversidad de visiones ideológicas, de creencias, pero ojo, hay ciertos acervos que nos tienen que acumular. Exacto. Sí, creo que justamente esa disputa sobre el sentido, los sentidos de la democracia y la participación ciudadana y las agendas diversas no pueden hacer opacar, digamos, algunas cosas que se marcó justamente la pandemia. En realidad la pandemia está marcando el abuso de los seres humanos sobre el planeta, que es el origen de la pandemia. El origen, nos olvidamos, parecería que la pandemia, no sé, es como una especie de demonio que vino de no sé dónde y paralizó todo el mundo. En realidad, eso es como un emergente de una forma de construir sociedad sobre la base de la expoliación
de los territorios, de la naturaleza, y eso nos pone en peligro a todos y a todas. Y la pandemia también hizo evidente que la reproducción de la vida está en manos de las mujeres, porque la reproducción de la vida supone no solo el cuidado material, concreto, de cada minuto que la especie humana necesita, sino también los lazos de solidaridad, de encuentro, de afectos, porque los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos también, el cuidado no es solo lo material, el cuidado es también a la comunidad, al equilibrio, bueno, y eso, esa parte de la reproducción de la vida ha quedado fuera, ¿no? El capitalismo es lo productivo, lo financiero, lo que genera riqueza, y ahí justamente aparece como este cuestionamiento más profundo de un momento en que hay una guerra contra la vida, porque las otras son las guerras, pero hay una guerra contra la vida, contra la reproducción de la vida, que está afectando toda nuestra cotidianidad. Y yo creo que justamente aparece un aspecto muy central, nuevo en el escenario político uruguayo, que siempre, bueno, Gerardo ha trabajado mucho sobre eso, bueno, es plural, es diverso, hay distintas concepciones, conservadoras, progresistas, etc. Pero es la primera vez que en el escenario político está colocado una clara intencionalidad de mantener los fundamentos de la familia tal cual es, de que nada cambie y de que todo esté en un plano justamente atacando la ideología de género, oponiendo a estos cambios que son inevitables porque por suerte las mujeres hemos hecho un cambio revolucionario en la historia de la humanidad. Entonces yo creo que estas expresiones que hoy estamos viviendo atacan muy profundamente, y eso no tiene también un plano legislativo concreto. Ahora estamos la ley de tenencia compartida y otras expresiones políticas, como decir que en realidad la ideología de género construye diversidades sexuales en la escuela. Es decir, construir una ciudadanía del miedo, del no hagas esto, no pienses esto, porque... Entonces, esa es la disputa, el miedo instalado como límite a la construcción colectiva, al debate abierto, a las posibilidades de disputar, por supuesto, terrenos ideológicos y políticos. Entonces es un momento muy, muy complejo en todos los terrenos. Sí, diga usted. Ustedes son los invitados, ustedes son los que tienen que hablar. No, es que vuelvo a coincidir, y vuelvo a coincidirlo. Nosotros hemos sido marcados de distintas maneras, por supuesto, pero muy marcados por la dictadura. Entonces tenemos un compromiso raigal, claro, que tiene que ver con ese sentido, claro, común de nunca más. Exacto. Es como nuestro primer reclamo. ¿Esto qué significa, entre otras cosas? No tolerar, sino celebrar la diversidad de opiniones, pero dentro de un marco común que, claro, es las reglas democráticas y las reglas no violentas. Bien. Como que hay algunas fronteras que no se pueden pasar. Claro, claro. Cuando uno ve que eso está siendo desbordado, cuando uno ve, bueno, que comienza a afirmarse, no es la primera vez en la historia universal, pero la política de la mentira contumaz, en donde vos me decís, no, pero mirá, yo soy el profe Piñeirúa. No, vos no sos el profe Piñeirúa. Y tengo un instrumento que hace que lo pueda reproducir 1.000.000 de veces, que quien dirige esto no es Piñeirúa, no es Piñeirúa. Y entonces, bueno, aquello de Goebbels, pero multiplicado en forma exponencial,
si vos repetís N millones de veces una mentira, y bueno, va a haber gente que dude. Claro. Esto de contestar evidencias con percepciones. Vivimos la política, pero la sociedad de las percepciones, en donde vos decís, no, pero mirá, acá hay una evidencia. Y lo haces no desde un discurso cientificista, no, la evidencia pasó esto, y vos ves que no, la percepción y cuestiones básicas. Por ejemplo, la pandemia, entre otras cosas, nos marca, bueno, un periodo de repliegue en donde debimos o tuvimos que reflexionar sobre nuestro vínculo con la naturaleza. Claro. La distopía medioambiental es una distopía que está siendo anunciada desde hace décadas. Y cuando uno ve las cumbres internacionales y ve de manera increíble la debilidad de las posturas, la debilidad gigantesca de los avances, y uno asiste y naturaliza pronósticos que te plantean que hacia el 2050, es decir, en apenas 28 años, si la tendencia no es revertida dramáticamente, va a subir 3 grados la temperatura promedio del planeta. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿la gente entenderá lo que eso significa? Claro. Eso significan catástrofes. O en el país, en uno de los países con mayor nivel de violencia de género, en donde uno dice, no, pero la mujer en su casa está cuidada. Y vos Está dentro de la casa. está dentro de la casa y vos ves que es uno de los lugares más ahí. peligrosos, Claro, exacto. más peligrosos. Y ves visiones en donde, bueno, justamente se construye el temor, y se construye el temor en los periodistas, se construye el temor en los profesores, en los maestros, en los jóvenes. El temor inmoviliza, Entonces, verdaderamente, el año que viene, nosotros cumplimos 50 años de dictadura, 50 años del golpe de Estado del 73. Sería una ocasión realmente extraordinaria para que volvamos a retomar aquellos sentidos comunes que ese día, y sobre todo hacia el fin de la dictadura, cuando la lucha era por retornar a la democracia, bueno, había ciertas cosas en las que estábamos de acuerdo. Claro, casi justamente con la dictadura parecía haber un patrimonio común en el sistema político, porque hubo como expresiones partidarias contrarias a la dictadura de todos los partidos. O sea, claro. Entonces, en realidad, la dictadura uruguaya se caracterizó por su aislamiento político, bueno, que llevó al plebiscito del 80 y a la expresión, ¿no?, colectiva. Entonces, en realidad, esa revisión es muy significativa de la propia historia de los partidos políticos que siguen estando, ¿no? O sea, es como una revisión no explícita. No hicieron un congreso y dijeron, o sacaron un paper que diga, nuestra perspectiva sobre el golpe de Estado no es la misma que en el 74 o en el 75 o en el 76. Hoy pensamos que no fue así. Sí, perdón, porque tenemos que hacer una pausa, pero de lo que ustedes estaban hablando, de lo que tú estabas haciendo la referencia ahora, bueno, este programa se va a emitir precisamente cuando se cumplan los 39 años del Río de Libertad, ¿no?, del acto en el Obelisco, que fue un encuentro precisamente sobre una base, sobre una serie de principios, los cuales pensábamos distinto como respecto a cómo íbamos a seguir adelante, pero sabíamos que hasta acá llegamos. Exacto. Ese hasta acá llegamos da la sensación que es lo que se ha perdido. De eso hablamos en un instante. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Bien, seguimos adelante conversando con Lilian Celiberti y Gerardo Caetano, que obviamente ha sido muy profundo todo lo que nos han planteado, y entonces uno se siente como en una situación de, ¿y esto cómo se soluciona? O sea, ¿a dónde vamos? Yo solamente el domingo pasado, antes de Ideas Cruzadas, estaba hablando un integrante de la Fundación Lula, en un encuentro que se dio, y él decía que ya no alcanza con la institucionalidad de los partidos y del Estado. O sea, que obviamente hay que defenderla, fortalecerla, respetarla, pero que se necesita mucho más. Se necesita los movimientos sociales, las fuerzas culturales, los intelectuales, es decir, para desarrollar este debate sobre esa base, es decir, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que es correcto en un sistema? Y más allá de eso no se puede. ¿Y cómo logramos reconstruir un piso sobre las cosas que ya están adquiridas, que no son políticas, que no son partidarias? No sé, se los tiro para que ustedes hagan. Sí, yo creo absolutamente en eso. En ese plano ubico mi acción política, que no es partidaria, es generando organización. El domingo pasado estuve en el encuentro de mujeres de La Valleja, hoy grabando una cosa para Fraiventos, para unas chicas que están organizando el 25. Yo creo mucho en la movilización y la organización popular, y creo que esa popular, cuando digo popular estoy hablando de todos los espacios artísticos, culturales. Estoy en la Plaza de las Pioneras, veo las maravillosas fuerzas vivas de jóvenes que se reúnen para hacer murga, para hacer revistas, para crear teatro, etc. Entonces creo que esa es la sociedad movilizada, y a eso apuesto. Creo que muchas veces el sistema político está bastante lejos de esa mirada de una sociedad que se autoorganiza y se mueve. Y creo que en las luchas y las disputas que se dan desde el territorio para generar un cambio civilizatorio, que es el que necesitamos, mirando otras formas de producir, de consumir, de estar, de cuidar, más colectivas, más compartidas. Y bueno, la solidaridad ante todo. Incluso para cuidar la democracia de partidos. La democracia de partidos es un patrimonio muy importante. Lo estamos viendo en América Latina, donde precisamente la crisis de los partidos es todo un problema. Claro. Es todo un problema. Pero, ¿cómo se defiende la democracia de los partidos? Un gran historiador y politólogo francés, Pierre Rosanvallon, hace esta pregunta: ¿cómo construir representación en la sociedad de la desconfianza? En la sociedad de la desconfianza hacia los partidos, de la desconfianza hacia las instituciones, de la desconfianza interpersonal. Bien, justamente respaldando a la representación con la otra parte que siempre ha construido la otra cara de la democracia, que es la participación. No puede ser que alguien, este año, el 2022, el referéndum fue un punto de inflexión. El referéndum en Uruguay tiene una vieja historia. Los institutos de democracia directa son constitutivos de la concepción de la democracia que en Uruguay se ha dado desde 1919, desde la segunda Constitución. Un referéndum no es una válvula de escape, es un instrumento de participación política y social. Y a nadie se le puede ocurrir que los partidos pueden consolidar su consistencia sin otras organizaciones independientes, porque eso es la clave, no que sean correas de transmisión de lo que definen otros, independientes que, bueno, generen ámbitos solidarios de reivindicación de ideas y de intereses, y que nutran eso que no es una válvula de escape, que es la vida cotidiana de una democracia. Cuando eso se rompe, cuando eso no ocurre, cuando se anatematiza, por ejemplo, la participación social, cuando se dice, bueno, pero los sindicatos no forman parte del Parlamento, entonces ¿para qué hay que consultarlo? Claro. Justamente porque en el Parlamento, que es la casa de la democracia,
bien, están todas las voces, pero en una clave de representación político-partidaria, que no agota, que debe ser respaldada por otra malla, que es una malla de representación de intereses y de ideas contrapuestas. Y está muy bien que así sea. Y estamos hablando de la legitimación de todos los intereses. Ahora, cuando tú ves circuitos cerrados, en donde lo que vale es la defensa de determinados intereses y la construcción de sentidos comunes sustentados en la defensa de un único interés, frente a lo que las otras voces solamente son errores conceptuales, bien, las feministas lo saben mejor que nadie. Claro. Las feministas consiguieron sus derechos, y le faltan muchísimos derechos para conseguir. La mitad del siglo XXII es el momento de una gran revolución, que es la revolución de género, que no solamente engloba los derechos de la mujer, sino que engloba otras muchas cosas y que conecta, por ejemplo, y no caprichosamente, con la defensa de la sustentabilidad medioambiental. Pero las feministas siempre reclamaron que eran la política de la presencia, que no tenían que celebrar los derechos concedidos por otros, tenían que protagonizar la conquista de sus derechos, y que no era que fueran objeto de una política, sino que tenían que ser sujetos de una política. Eso pasa con todos en una democracia. Por eso, efectivamente, hay que reivindicar una sociedad plena, y lo más contrario a una sociedad plena es una sociedad donde vuelve a imperar el temor y sobre todo claro, el terror. Yo no digo que estemos en eso, pero lo que digo es que hay que mirar también lo que pasa en el entorno. En el entorno. Claro. En este 2022 nosotros vimos, azorados, cómo alguien gatilló 2 veces a centímetros de la vicepresidenta argentina. Vimos y vemos todavía azorados cómo hay manifestaciones muy masivas con pueblo que van a los cuarteles a reclamar el desconocimiento de un resultado electoral y la participación de las Fuerzas Armadas. Bueno, verdaderamente que tenemos que retornar hacia esos sentidos comunes básicos que nos acomunan más allá de nuestras diferencias. Esas experiencias están mostrando que lo que está en cuestión es la vida en común. La vida en común en el sentido ese, ¿no? Porque en realidad hay seres y sectores que aparecen como descartables de la vida en común. Y yo creo que esa es la disputa. Claro. Tenemos un mundo, un espacio, una sociedad para todas las personas, o tenemos algunas personas que están fuera de ese espacio. Esa es la disputa democrática que está planteada hoy también en Uruguay. Bueno, fue un gusto. Yo he disfrutado mucho escuchándolos hoy y bueno, tendremos oportunidades de poder seguir conversando en otro momento, porque me da la sensación que me quiero quedar de alguna manera con algunas de las cosas que ustedes decían, de que esa disputa de alguna manera, entre excluir o no excluir, ¿no? Incorporar o integrar a la sociedad, que sigue siendo el gran desafío, ¿no? Exacto. Naides es más que Naides. Naides es más que Naides. Y yo les agradezco, y especialmente los invitamos para este último programa porque queríamos hacer una reflexión final. Nos vamos a volver a encontrar el año que viene con nuestra audiencia. Espero que hayan pasado bien. Sí, lo pasamos genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y prometemos volver. Sí, también. Encantadísimo. También. Y a mí solo me queda por decir precisamente eso, ¿no? Digo, ¿qué es lo que nos propusimos a lo largo de este año? Fue simplemente juntarnos con gente y conversar. En esa cosa de construir la posibilidad del diálogo, de la integración, de hablar de cultura, de hablar de música, de hablar de política, de hablar de sociedad, de todos los temas, ¿no? Desde fotógrafos hasta dibujantes. Y creo que lo hicimos bien, y ese es el rol que tiene la televisión pública, y ese es el rol que tienen estos programas, que son precisamente no pelear por una audiencia, sino pelear por una reflexión, que creo que es lo que le hace falta a la sociedad para construirse mejor. Así que nunca falte. Que nunca falte. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y hasta el año que viene.